Es imposible ser bendecido si no estamos bien con Dios. Cerrá tus ojos y yo te invito a hacer esta oración. No importa si es la primera vez que viniste o hace tiempo que estás, tenemos que estar bien con Dios. Cerrá tus ojos y levantá tu voz y decí conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, Te doy gracias. te doy gracias. Porque puedo hoy Ponerme a cuentas contigo. a cuentas contigo. Reconozco mis pecados. Reconozco mis pecados, Mis debilidades. mis debilidades. Y me arrepiento. Porque muchas veces te fallé. muchas veces te fallé. Te dejé de lado. Pero hoy decido volver a ti. volver a ti. Y entrego a ti. Entrego a ti Mi vida. vida, Mi corazón. mi corazón, Mis pensamientos. mi presente. Y declaro que de hoy en adelante. Te voy a servir. Te voy a Te voy a buscar. buscar. Y voy a comportarme. Como un buen hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a cada uno que ha hecho esta oración. Bendigo a los que lo han hecho a través de la radio, a través de las redes. Señor, aquellos que lo han hecho por primera vez. Señor, necesitamos saber que estamos bien contigo, porque de ti viene nuestra bendición. Señor, te doy gracias porque tú pones por medio de tu sangre todo saldado. Tu sangre nos regala una buena relación con Dios. En el nombre de Jesús. Cerra tus ojos. Levanta tus manos al cielo y decile: Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Te amamos. Adore a Cristo. Ámelo. Su bendición está aquí. Cayeron sobre mí. Porque me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. En su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor, decile, es tu amor. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, Que puedas entender. me da paz, Solo Jesús me da te regala seguridad. paz abundante. Me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez levanta tu voz en alto. Me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Como que me sostiene, el que me levanta. Él está ahí dándote paz. Él está regalándote bendición. Él está al lado tuyo. Él te sostiene. Él ya arregló todo con vos. Él está listo para bendecirte. Levanta tus manos y recibí ahora bendición de Dios, paz de Dios, ayuda de Dios, felicidad que regala Dios, paz del cielo. Lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario te corresponde por ser hijo de Dios y por estar a cuentas con Dios. Él se ocupa de que estés bendecido. Él te bendice, Él te bendice, Él te bendice, Él te llena de paz. Dale gloria a Dios, dale un fuerte aplauso recibiendo paz del cielo. Aleluya.
gloria. Dale ahora. Dale honra. Dale alabanzas. Dale ahora, dale gritos, dale alabanzas. Dale honra a Él ahora, más. Dale más gloria. Las cosas están bien con Dios. 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 Decilo para vos, las cosas están bien con Dios. Las cosas están bien con Dios. Decítelo, las cosas están bien con Dios. Y si las cosas están bien con Dios, los milagros están a punto de comenzar a ocurrir en tu vida. Vas a ver el favor de Dios. Todo te va a favorecer. La economía te va a favorecer. La alegría te va a favorecer. Los tiempos que vienen te van a favorecer por estar a cuentas con Dios. Las bendiciones de Dios van a soplar sobre tu familia por estar a cuentas con Dios. Vas a tener paz por todos lados. Vas a ver la mano de Dios que te favorece porque estás a cuentas con Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. ¡Qué bueno es Dios! Aleluya. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuántos creen esto? ¿Lo estás recibiendo? Yo creo Dios está haciendo algo en tu corazón. No dejes de creer. Puedes tomar asiento un momento. No dejes de creer. No dejes de creer. Deja que Dios se meta. Que se meta. ¿Saben? El mundo está cansado de promesas que no se cumplen. Cansado. Nosotros, hasta nosotros. Cansados de promesas que no se cumplen. Pero Dios no es de esos. Dios no es de eso. No es de esos que promete y no cumple. Dios si promete, te aseguro, cumple. Cumple. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida por estar bien con Dios. No sabes qué, y yo sé que ahora sí lo puedes experimentar, qué bien que se siente estar bien con Dios. ¿No es así? ¿Cuántos experimentan eso? Se siente bien, ¿no? El otro día estaba con alguien y me decía, qué mal que se siente uno estando lejos de Dios. En la pandemia, no congregarnos y tener un montón de situaciones difíciles, a veces no poder conectarnos, y uno comienza a dejar cosas que si estuviera bien con Dios no dejaría que estén en la casa, pero se hace muy difícil no estando bien con Dios. Pero por lo contrario, qué bien que nos hace estar bien con Dios. Qué paz que tenemos, qué esperanza que nos da, qué grande que es las posibilidades que tenemos por delante solo por estar bien con Dios. Amén. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Saben que la Biblia, la palabra de Dios está llena de promesas, miles de promesas. Y la bendición para nosotros que están en cada promesa nos corresponde por ser hijo de Dios, pero esas bendiciones y esas promesas que son todas buenas, decí conmigo, todas son buenas. Cualquier palabra de Dios que vos leas y entiendas y puedas recibirlo son buenas y son una bendición y son palabra de Dios para vos. Decí conmigo, para mí. Y cuando nosotros entendemos y escuchamos esas promesas también muestran la voluntad de Dios para vos. O sea, ¿qué quiere Dios? En todas las cosas, en todas las situaciones que vivimos, sería muy bueno, o por lo menos a mí me parece que cada hijo de Dios quiere esto. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí en este caso? Por ejemplo, te tenés que casar, te tenés que mudar, te tenés que, no sé, emprender cosas, cambiar de trabajo. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Qué bueno sería saber qué tengo que hacer Dios ahora, porque estoy como en una encrucijada. Pero para todo eso nosotros tenemos que tener una palabra de Dios, una promesa de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y debemos nosotros saber que las promesas de Dios, como la palabra de Dios,
no son automáticamente nuestras con solo creer. Por ejemplo, voy a decir, yo declaro, no sé, Dios te hace libre, y yo lo creo. No es solamente creerlo, yo necesito que la palabra de Dios se convierta en una promesa para mí. Lo que yo escucho o lo que leo de la Biblia se tiene que convertir en una palabra de promesa. Decir conmigo, palabra de promesa. Y en la Biblia, toda la Biblia es palabra de Dios. Todo lo escrito son palabras de Dios. Y cuando usted lee un versículo, por ejemplo así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es una palabra de Dios que está escrita. Pero cada palabra o la palabra de Dios tiene que convertirse en una promesa de Dios para vos. Cuando es solo palabra de Dios, yo la leo y digo, uy, qué buena que está, la creo. Pero cuando una palabra de Dios se convierte en una promesa de Dios, una palabra de promesa de Dios para vos, comienza a ser la palabra de Dios algo personal para vos. Y uno dice, wow, esa es mi palabra. Algunos tenemos algunos textos, ¿no?, de la Biblia que son mi caballito de batalla. Cuando tengo problemas digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Son palabras que ya se revelan y nosotros decimos, esa es mi palabra, esa es mi promesa. Y hay muchas palabras de Dios. Y Dios habla a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Las palabras, la palabra de Dios, la Biblia dice ahí donde leíamos, es pues la fe, la certeza de Perdón, ¿ya viste que no leí? Estoy con otro versículo de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu fe y mi fe se va formando con las palabras que yo voy recibiendo. O sea, yo recibo una palabra y eso me inyecta fe. Entonces, esa palabra me está poniendo fe. Y yo escucho hoy, vos vas a escuchar un mensaje que dura unos minutos y es palabra de Dios y la palabra de Dios te tiene que poner fe. Y entonces vos entraste con un nivel de fe, pero al escuchar palabra de Dios ahora vas a salir con un nivel más alto de fe, porque la fe comienza a darle mayor forma o una forma perfecta. Por medio de la palabra de Dios va teniendo una forma perfecta tu fe. Y los problemas son resueltos por esa fe. Por ejemplo, nosotros recibimos una palabra, Dios te sana, ¿no? Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados, yo recibo esa palabra, la creo, ya tiene una forma de milagro mi fe. Y entonces cuando yo necesito ser sano, recién estaba orando por alguien ahí, tenía dolores en su pierna y dice, ay, no lo encuentro, no está, yo no podía hacer esto. Y empezó. No, es como que comienza a venir el milagro. Hay una palabra de Dios que alimenta mi fe y esa fe produce un milagro. Amén. Y yo debo creer que Dios obra en mí por medio de su palabra. Y no es lo mismo, y yo quiero hacer énfasis en esto, la palabra escrita de Dios que la palabra de promesa de Dios para mí. La escrita la tienen todos, pero de promesas la tenés vos. ¿Y cuáles son esas palabras de promesa? Por ejemplo, vos lees la Biblia y no pasa nada, lees 5 versículos, 10 versículos, pero de repente lees un versículo o escuchás la palabra de Dios. Yo ahora estoy escuchando ahí los chicos de la música que están charlando ahí. Cuando vos lees la Biblia, podés leer cualquier cosa, pero lo que necesitamos es tener de ese versículo las promesas de Dios para mí. ¿Y cómo yo me doy cuenta que una palabra tiene la promesa de Dios para mí? Un ejemplo bien práctico es que cuando la lees o la escuchás, ¿no? Yo estoy ahora predicando y en algún momento una palabra le toca al corazón, a otro otra y a otro otra. Porque hay una palabra de promesa para vos hoy. ¿Amén? Y uno dice, sí, la hay. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque algo pasa
comienza de pronto una palabra o una frase, comienza a arder tu corazón. Y uno comienza a sentir una convicción de que, wow, eso es para mí. Justo estaba necesitando una palabra y escuché el mensaje, escuché un versículo y eso me ardió el corazón y me bendijo. Ayer yo estaba leyendo la Biblia y preparando el mensaje para ayer. Si usted no lo escuchó, escúchelo. El mensaje de ayer, las aguas amargas. Y Dios me habló ahí que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, durante 3 días no tenían agua y llegaron a unas aguas que se llamaban Mara, eran aguas amargas. La gente se quejó, Moisés oró a Dios y Dios le hizo ver un árbol y que eche ese árbol al agua. Cuando echó el árbol al agua, las aguas amargas se endulzaron. Y el Señor me habló en esa lectura de la Biblia, yo lo prediqué ayer a la tarde. Y cuando estaba leyendo ahí me vino como una convicción, me emocioné así como, ay, como que esto es para mí. ¿Sabes qué entendí? Que Jesucristo es el árbol que va a endulzar toda agua amarga. Y entonces yo entendí esto, que todas las amarguras de mi vida, a partir desde ayer sábado 12 de diciembre del 2020, todas las amarguras de mi vida van a estar... en todas las amarguras de mi vida va a estar Cristo metido en el medio. Y por más amarga que sea todas las situaciones que vengan de ahora en adelante en mi vida, Cristo va a endulzar toda agua amarga en mi vida. Yo leí la Biblia y eso fue una promesa de Dios para mí. Y yo la tomé y la abracé y ahí oré y tenía una situación justo amarga. ¿Y sabe qué hice en ese momento? Dije, Jesucristo, yo te pongo en esta situación y no sé, pasaron minutos y tal vez la situación no se arregló, pero la amargura que yo tenía se fue. ¿Saben qué fue eso? Fue la palabra de Dios, porque está escrita. Si usted lo busca en el libro de Éxodo, en una palabra de Dios que está escrita, se llama las aguas amargas de Mara. Está escrita, entonces cualquiera la lee y no le pasa nada. Yo la leí ayer y me revolucionó. Porque dejó de ser una palabra de Dios escrita y pasó a ser una palabra de promesa de Dios para mí. Y yo lo que quiero enseñarte y decirte hoy, necesitamos leer la Biblia, necesitamos escuchar los mensajes, necesitamos escuchar la palabra de Dios para oír las palabras de promesa de Dios para la vida. Tenemos que tener palabras de promesas de Dios. ¿Cuántos necesitan una palabra de promesa de Dios? ¿Qué me promete Dios? ¿Sabes qué te promete Dios? Que si estabas yendo al infierno por pecados, venía Cristo y Él te salva. ¿Qué te promete Dios? Libertad, sanidad, prosperidad, restauración familiar, salvación para vos y para todos los tuyos. ¿Cuántos necesitan eso? Y yo debo tener para eso una palabra. Primera de Juan 1:9, mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es una promesa que si vos confesás los pecados, Él te va a limpiar. Una promesa. ¿Cuántos hemos recibido esta promesa de Dios? ¿Y la cumplió? Claro, si antes éramos pecadores y ahora vinimos a Cristo, confesamos nuestros pecados y estamos en paz con Dios. Mateo 11:28. Una promesa para el que está cansado. Y Él promete esto, dice, vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es una promesa. ¿Cuántos quieren descansar? Dice, acá Jesús dice, ustedes vienen a mí, yo les prometo, los hago descansar. ¿Cuántos han venido a Cristo y ya han sentido descanso? Qué bueno que es Dios. Mire, Deuteronomio 31:6, una promesa. También acá, dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Wow, una promesa, no te va a dejar. Otra palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo, Dios
te recogerá. ¿Cuántos quieren esa promesa? Y entonces la palabra de Dios está escrita, es palabra escrita de Dios. Pero cada palabra de Dios tiene que convertirse en la palabra de promesa de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren esa palabra? Que es una promesa. Cuando un político te promete algo y gana, después cuando ganó, vos en campaña me prometiste esto, y por ahí se olvidan, dicen, ay, no me acuerdo de qué. No, a veces se olvidan, pero Dios no olvida. La Biblia dice, fiel es el que prometió. Él es fiel, pero nosotros tenemos que tener una palabra de promesa. ¿Qué te prometió Dios? ¿O qué has escuchado de la Biblia? Entonces tal vez al leer la Biblia no leas solamente, trata de sacar a ver qué promesa tiene Dios para mí. Dios prometió a Abraham, Dios le prometió un hijo. ¿Y qué pasó? Dios cumplió, le dio un hijo, Isaac. Dios prometió a Isaac que iba a ser prosperado en la tierra donde había hambre. Y era una tierra que no daba fruto. ¿Y saben qué hizo? Dios lo prosperó y la Biblia dice al 100%. Dios le prometió a los israelitas que los iba a hacer una nación grande y fuerte. Y ahora son una nación grande y fuerte, Israel. Dios se lo prometió y Dios cumplió. Entonces nosotros cuando escuchamos palabras de Dios, tenemos que buscar la palabra de promesa de Dios. Decí conmigo, palabra de promesa de Dios. ¿Para quién? Para mí, porque vos podés escuchar y pueden ser muy lindos. Muy lindo lo que hablamos, muy lindo lo que uno escucha, pero en este lugar y lo que Dios quiere, no es un lugar donde hay un actor, hay una escenografía y cosas, no. Dios nos habla a nosotros en particular. Dios quiere darte una palabra que te bendiga. La Biblia dice en Génesis 26, 3 y 4, una promesa de Dios para un hombre de Dios. ¿Habrá hombres de Dios acá? Hombres, a ver los hombres. ¿Habrá un hombre de Dios acá? Amén, hombres de Dios. Génesis 26, 3 dice, habita como forastero. Esta es la orden. Habita como forastero en esta tierra, la promesa, y estaré contigo, promesa. Te bendeciré. ¿Cuántos quieren? Ya pueden agarrar esa promesa. Usted puede leer la Biblia, mire ahí. Eso es palabra escrita de Dios. ¿La ve ahí? Eso es palabra escrita de Dios. No va a pasar nada si no se transforma en palabras de promesa de Dios para vos o para mí. Van a seguir ahí, van a pasar la historia, pueden pasar generaciones y para nadie es palabras de promesa de Dios. Pero la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero para algunos la palabra de Dios se transforma en palabras de promesa y comienza a ser algo personal entre Dios y yo. Entonces acá, esta palabra dice así, habita como forastero en esta tierra, la promesa, estaré contigo, te bendeciré. Promesa, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Puerto Madryn. ¿No? Y si la crees ya viene terreno. ¿No? Porque te voy a dar la tierra. Entonces algunos leen la Biblia y no tienen ni terreno, pero Dios les dice, te voy a dar esta tierra y te voy a dar terreno y no tienen ni terreno porque no, están solo teniendo la palabra escrita y no la palabra como promesa de Dios para mí. La vuelvo a leer. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo. Vieron que son 2 o 3 nomás. Miren que están ahí. Yo estaré contigo. Te bendeciré. A tu descendencia daré esta ciudad. Confirmaré el juramento que hice a Abraham. Vieron que cuando hablamos de Abraham dice, sí, el viejo judío. No, pero ahora nosotros por la fe somos descendientes de Abraham. Y si creemos que la palabra de Dios es palabra de promesa para nosotros, lo que Dios le prometió a Abraham, me lo prometió a mí. Y cuando Dios se lo prometió a Abraham y yo lo creí, lo que era para Abraham, Abraham ya se fue. Ahora
me corresponde a mí. ¿Vieron que se transforma? Y se hace palabra de promesa de Dios para mí. Aleluya. Prepárese para esta promesa. Dice, Dios le dijo a Isaac, pero escúcheme, Isaac ya murió. Isaac ya no está. Ahora estamos vos y yo. Por la fe creímos en Dios. Y esta es la palabra de promesa de Dios para aquellos que están por pescarla. ¿Cuántos quieren una palabra de promesa de Dios que se va a cumplir en ustedes en esta generación? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Usted puede leer la Biblia y decir, qué linda promesa para Isaac, para Abraham. Pero cuando usted la lee como preparando y esperando palabras de promesa de Dios para mí, cambia la historia. Hebreos 6:13 al 15. Mire, esta palabra Dios me habló hace mucho y cada tanto yo me la repito. Hubo un tiempo que me la ponía en todos lados. Dice la Biblia, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sabe qué significa el juramento? Que lo que va en serio. Que la promesa es verdad. Que era para Abraham. Pero como yo ahora soy descendiente de Abraham, antes creía Abraham, pero ya se fue. Ahora el que cree, ¿quién es? Decí conmigo, yo soy el que creo. Ahora soy yo. Ahora soy yo. Entonces, dijo, diciendo, versículo 14, de cierto, es verdad. Y ahí va la promesa. De cierto, decí conmigo, es verdad. La promesa de Dios para vos es esta. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es cierto, es cierto, es cierto. Te bendeciré con abundancia significa no te va a faltar bien, no te va a faltar dinero, no te va a faltar alegría, no te va a faltar paz, no te va a faltar buenos momentos. La bendición de Dios se te va a notar. Amén. Aleluya. El versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios ya no fue solo palabra de Dios, se transformó en palabra de promesa de Dios para mí. Y entonces yo me pongo, es mi caballito de batalla, yo con esta palabra ando, yo camino, yo... Amén. Muchas personas, y escuche esto, empiezan cosas sin recibir una palabra de promesa de Dios. Hacen cosas, toman decisiones, pero Dios no le dijo nada. No recibieron nada, no tuvieron una instrucción, no tienen una palabra de Dios que fundamentan sus acciones. Y toman decisiones, por ejemplo, se cambian de ciudad, hacen cosas sin consultar a nadie. Y entonces no hay palabra de Dios que respalde. Nadie le dio una palabra. Esas personas hacen sus propios planes. Y el que hace sus propios planes no va a llegar muy lejos. Y lo peor de todo es que hacen sus planes y después dice el Señor, vení acá, bendecí esto. Y Dios dice, yo no te di palabra para esto. Yo no te dije que vos hicieras esto. Y se frustran y no alcanzan esa bendición. Pero somos bendecidos cuando tenemos palabras de promesas de Dios para empezar algo. Voy a empezar un negocio. ¿Qué palabra de Dios tengo como promesa para empezarlo? Voy a casarme. ¿Qué palabra de Dios tengo como promesa para casarme? Voy a hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué palabra hay para eso? Porque la palabra de Dios te va a sostener en el tiempo, te va a dar fortaleza, te va a dar ánimo. La palabra de Dios comienza a ser algo certero en nuestras vidas. En Lucas 5, 4 al 6, estaba Jesús con Pedro en la barca y Jesús le dice a Pedro, echa la red a mano derecha.
Y Pedro dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaré la red. Echó la red y sacó una cantidad de peces. ¿Por qué tuvo tanto efecto el milagro que Dios hizo? Porque Pedro tenía una palabra, una promesa de Dios. Y en el nombre de Jesús, porque Jesús le había dicho, lo hizo. Y muchas veces hacemos cosas que Jesús no nos dijo. Y no tenemos una palabra. Que esté escrita una palabra en la Biblia no significa que ya haya sido tuya. Cuando se transforma en una palabra de Dios, en palabras de promesa de Dios para nosotros, viene la bendición a nuestras vidas. Y si nosotros obedecemos y la ponemos en práctica, las palabras de promesa de Dios, aunque no veamos nada, aunque no toquemos nada, aunque no entendamos nada, las promesas de Dios vienen a nuestras vidas. Amén. Pero debemos pedirle a Dios palabras de promesa. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas te ha hecho Dios? ¿O qué palabras de Dios las has creído como una promesa para vos? La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de Dios. Pero nosotros tenemos que creerla, tenemos que oírla, tenemos que creerla y tenemos que alcanzarla. Y tenemos que empezar a pedir a Dios palabras de promesas de Dios. Necesitamos tener un fuego en nuestro interior como palabra para alcanzar lo que Dios nos dijo. Póngase de pie, por favor, y abra en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Decí conmigo, fiel es el que prometió. Las palabras de promesa vienen sobre nuestra vida, alimentan nuestra fe y producen los milagros. Pero necesitamos recibir palabras de promesas de Dios. Yo te voy a decir una sola hoy. Ciertamente Dios te va a bendecir en gran manera y te va a multiplicar grandemente. Se tiene que transformar la bendición de Dios para tu vida en una promesa. Dios promete bendecirte. Quiero que pongan ahí en el proyector esta promesa de Hebreos 6:14. Y yo quiero orar. Y sé que esto es un solo versículo, pero toda la Biblia es palabra de Dios. Y yo quiero que a partir de hoy tengamos esa disciplina de extraer de la palabra de Dios palabras de promesas de Dios para la vida. Las palabras de promesa de Dios alimentan la fe y esa fe produce milagros. Dios prometió salvarte y salvar a toda tu familia. Eso es una palabra de promesa de Dios que ahora tiene que alimentar tu fe y tiene que llevarte a ganar y predicarle a toda tu familia. La palabra de Dios es promesa de Dios. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia. Abundancia de bienes, abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de riqueza, abundancia de ideas, abundancia de planes, abundancia de creatividad. Ciertamente te bendeciré con abundancia. De acuerdo, vas a estar de acuerdo con muchas cosas, con tu esposo, con la vida, con los planes, con tus hijos. Vas a estar de acuerdo con la vida que te toca vivir. Ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Palabras de promesas de Dios. Cerra tus ojos y pedirle, Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo en tus promesas. Creo en tus promesas. Tú eres fiel para cumplirlas. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es el que te prometió. Levanta tus manos. Adora a Dios.
Aleluya. Es la forma que provee. Aleluya. Toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. ¿Quién es el que prometió? Su fidelidad. Decile. Tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. ¿Quién es el que prometió? Crea en Dios. Crea en Dios. Crea en Dios. Crea en Dios. Crea en la palabra de Dios. Recibí ahora palabras de promesas de Dios para tu vida. Decí conmigo en voz alta, Señor Jesús. Señor Jesús, Te doy gracias. te doy gracias Por tu amor. por tu amor. Gracias por tus palabras Gracias por tus escritas en la Biblia. Escritas en la Biblia. Pero te pido hoy Pero te pido hoy que transformes esas palabras esas palabras en palabras de promesas palabras de promesa para mi vida. para mi vida. Yo creo, Yo creo, pero ayúdame, pero Señor. ayúdame, Señor. Creo en tus palabras. Creo en tus palabras. Creo en tus Creo promesas. en tus promesas. Y creo Y creo que sos fiel que sos fiel para cumplirlas. para A cumplirlas. partir de hoy, A partir de hoy, con paciencia, con paciencia, voy a esperar voy a esperar tus promesas tus cumplidas. promesas cumplidas. Y en el nombre de Jesús, Y en el nombre de yo Jesús, cambio todo diagnóstico yo cambio todo diagnóstico por promesas de Dios por promesas de Dios en mi vida. en mi vida. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Tu fidelidad.